Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Buenas noches, licenciado. Qué bueno escucharlo nuevamente. Esta va a ser una clase simple, rapidita, en la cual vamos a tratar de sacar un poquito de contenido para lo que va a ser el examen final en todo caso. Recuerdo cuando les decía el primer parcial, después el segundo parcial y ahora ya preparándonos para el final. Vamos a ver, ¿se logra ver la presentación? Disculpen. Sí, licenciado. Excelente, excelente, excelente. Va. Bueno. Antes de iniciar, sinceramente a ustedes se les dejó una pequeña tarea en cuanto a la lectura al referido tema, ¿verdad? Quisiera, lastimosamente, o no sé si para bien o para mal, habemos solo 34, 33 y así parece porcentaje esto. 33 participantes. Entonces considero que 34 ahora. Considero que al haber pocos participantes podemos llevar a cabo lo que es un debate, una plática, un conversatorio de lo que es el tema referido del libre comercio. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere iniciar, por favor. No iniciar, vamos a ver. Hagámoslo un poquito más dinámico, más entretenido y más interesante. Quiero que alguien me diga para ustedes, antes de entrar en sí el tema, ¿qué es el libre comercio? Una noción. Recordemos que una noción es previo a una definición conceptual. Entonces, una noción que me pudieran dar de lo que es el tema libre comercio, tanto en ámbito nacional como de carácter internacional. ¿Algún compañero? María Arce, por favor, te levanto la mano, tiene el... Buenas noches, licenciado. Libre comercio es aquel que se efectúa entre, obviamente, comerciantes y sus compradores, o entre comerciantes y comerciantes, con una mínima o ausente intromisión de las autoridades de gobierno. O sea, cuanto menos participen las entidades de gobierno, cuantos menos gravámenes se les pongan a las transacciones, se considera que es más libre el comercio. Pero eso puede tener sus bemoles también, ¿verdad? Porque sabemos que a veces los comerciantes se aprovechan de esa entrecomillada libertad. Exactamente, una apreciación, digamos, muy abstracta,
espero no lo va a tomar mal, sino que abstracta o sea más allá de lo que se ve entre las letras. O sea que el libre comercio es una cuestión de un documento, ¿verdad? Y su apreciación fue más allá de lo que vemos frente a los documentos que se celebran. Gracias, compañera María Arce. ¿Algún otro compañero que desee aportar? Vamos a ver a la compañera Male que tiene el micrófono encendido. Ahora ya lo apagó o lo encendió. Vamos a hacerlo de siempre. Ahí estamos. Compañeros, no puede ser que vamos a terminar. Todos ustedes en su momento han aportado, yo lo sé, han sido participativos, pero yo sinceramente hay otros compañeros que siempre han aportado y quisiera escucharlos, porque la compañera María Arce le hago reconocimiento en este momento de que ha sido una compañera que a través del conocimiento que ella tiene en muchas aristas, siempre ha aportado y ha colaborado con nosotros. Ustedes dirán, sí, pero usted es el catedrático. Bueno, pero igual de eso se trata una clase, porque la conceptualización es, podríamos irnos terminando la clase, sí, pero si ponemos a debatirnos de qué puede ser el tema, podemos llegar a conclusiones. ¿Algún otro compañero que quiera aportar? Buenas noches, licenciado. A la Pues, orden, Denise, si no estoy mal. sí, para mí creo que tal vez Gracias. es un acuerdo entre varios países para incrementar el comercio e inversiones a nivel económico y social. Sí, Solamente. muy bien también. Antes, solo hago la última pregunta, el último compañero o compañera que quisiera que aportara para que ya fuéramos tres antes de iniciar a ver temas específicos de esto y ver contenido que sí nos podría servir para el examen. ¿Alguno de ustedes? Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿con quién tengo el Eh, gusto? con Andrea, ¿verdad? Andrea. Sí, Andrea. Gracias. Pues yo entiendo que el libre comercio es aquel intercambio que tenemos em, de cosas o de bienes y en donde no va a haber restricciones o no van a haber tantas restricciones. Exacto. Muy bien. Excelente, gracias, compañera. Bueno, a los tres compañeros, Denise, Andrea y María Arce que aportaron, muchísimas gracias. Vamos a ver. ¿Alguien ubica el término TLC? TLC. Sí, es el Tratado de libre Tratado de Libre comercio. Comercio. Excelente, Tratado de Libre Comercio. Ahora, antes de entrar a eso, uno tiene que entender mucho el contenido de un término. Dentro del derecho internacional público, tenemos diferentes documentos que se celebran, ya sea regionales, internacionales, intercontinentales o entre dos países nada más, en fin. Hay diferentes documentos que se celebran ya sea en cumbres, en reuniones bilaterales entre países, reuniones de diferentes países de un solo continente. ¿Cómo se le llaman a eso? ¿Y qué es lo que establece el artículo 46 de la Constitución? Hay dos términos bien importantes, que son dos documentos que se celebran de carácter internacional. Son tratados y Tratados, convenios. Sí, eso, ¿El compañero. tratado? Carlos Elías, ¿verdad? así Gracias, Carlos. Exacto, tratados y convenios de carácter internacional. Bueno, lógicamente, como hemos visto, hay muchísimas más. Hay cartas y hay un sinfín de documentos más de carácter internacional, pero los comunes son tratados y convenios internacionales. En este caso, leamos, ¿qué es un TLC? Un tratado de libre comercio. O sea que es un documento que se crea entre dos o más países para la comercialización de diferentes productos. ¿Cómo establece el texto? Vamos a ver. Introducción. Vamos a ir desde el principio. Libre comercio entre países es una muy antigua aspiración industrial de fines del siglo XVIII
y sin exagerar podría afirmarse que nace de manera simultánea al nacimiento de la economía como ciencia. Eso es un tópico decir que la corriente clásica de la escuela del libre cambio, sus grandes exponentes, es muy bueno. Eso es su teoría. No obstante, el libre comercio en el ámbito mundial no ha sido posible. No, no califico probablemente en la época de auge del liberalismo económico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Es cuando, por decirlo de algún modo, más libre comercio existió, pero era libre comercio si vale restringido. Escuchen esto, libre comercio restringido. La disputa por nuevos mercados y por centros de abasto en materias primas está ampliamente documentada y sin duda contribuyó uno de los factores no anecdóticos que habrían de conducir a la guerra. Vamos a ver, aquí hablemos de materias primas. ¿Ustedes podrían decirme algún tipo de materia prima que exporta Guatemala hacia otros países? De hecho, licenciado, el café, como lo exportamos en pergamino, es casi una materia prima. No exportamos un café que sea producto final para el consumo. Le comprendo por dónde va exactamente, porque mandamos en sí el grano. El Mandamos, ¿verdad? grano Ya en me incluyo como parte pergamino no de está ni siquiera tostado, pues. Entonces, las tostadoras están en los países que lo reciben, ya lo tuestan y lo ponen como un producto para el consumo final. Pero también exportamos algodón. Ya no tanto como antes, pero todavía se exporta algodón, que es otra materia prima. Cardamomo, Lick. Exactamente, es otra. Gracias, compañera María Arce. Sí, el café, el cardamomo, dice la compañera, y también, como decía la compañera María Arce también, cardamomo. Aquí ya van tres. Aquí ya van tres productos. Más que todo, yo soy de la idea de ustedes de que sí, esos son materias primas. ¿Por qué materias primas? Sin que los dos compañeros que aportaron anteriormente, ¿por qué consideran que son materias primas y que infieren dentro del libre comercio y por qué son materias primas? ¿Por qué se le puede considerar una materia prima a esos tres elementos que indicaron las compañeras? Creo que porque de ellos se puede derivar varios productos, ¿no? Exactamente. ¿Ven la importancia ustedes de, gracias compañero, ¿quién fue el que aportó? Siempre Yo, dígame el Eduardo, nombre para que yo vaya así, no crean, eso les va a aportar bastante al final de cuentas. Eduardo Olivas. Eh, gracias compañero. Hay países, ¿qué pasaría, por ejemplo, hablemos de Guatemala, que es un gran exportador de café? A países, no se me ocurre un país que no produzca gran cantidad de café, pero hablemos de países escandinavos, que tal vez su producción de café no es tanta. ¿Qué pasaría si ellos no tuvieran el acceso a nosotros, por ejemplo, a Guatemala, Colombia o Costa Rica o México, que son productores de café? No tendrían esa posibilidad. Ahora yo les digo, cuando ustedes van a Estados Unidos de América, que muchos de ustedes han de haber tenido la posibilidad de viajar y si no en algún momento lo van a tener, de que hay productos, por ejemplo, un aguacate, una papaya, un mango. Son productos inmensamente caros en esos países. ¿Por qué? Porque no son producidos. Entonces nosotros se los exportamos y ellos en todo caso de ese lado lo importan, ¿verdad? Entonces vayan ustedes a ver el costo que tiene todo ello, ¿verdad? Para dichos efectos. Ese texto, yo le soy muy sincero, habla más que todo de la historia, de lo que es, yo le pude dar igual que ustedes, yo le di lectura al mismo, pero en sí habla más que todo de la historia del libre comercio. Yo quisiera que lo trajéramos más al presente, que es más adelante. Miren, pues, la Organización Mundial de Comercio tiene registradas cerca de 400 acuerdos o tratados regionales vigentes. Y en todos ellos el propósito consiste en liberalizar los intercambios. La gran mayoría se refiere a acuerdos entre países vecinos o pertenecientes a la misma región geográfica.
y son pocos alrededor de una cuarta parte de los que existen entre países desarrollados y países no desarrollados. El primero de este tipo de tratado comercial este tipo de tratado comercial entre el desarrollo y el subdesarrollo es el que entró en vigor en el 1 de enero de 1994. Mucho se ha dicho y escrito sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para sus críticos, pareciera que todo lo malo que sucede en la economía mexicana es atribuible al tratado, lo que es más que discutible, y ha causado que sus deficiencias más graves no sean vistas con el detalle que merecen. No considera la evidente asimetría entre los socios, impide utilizar la capacidad de compra del sector público como instrumento de política industrial. Cuando ustedes les hablan de instrumento de política industrial, si yo les colocara en el examen, ¿qué sería un instrumento de política industrial? Mencióneme. Mencióneme un instrumento de política industrial en cuanto al derecho internacional público. Licenciada, no está pasando las diapositivas. No sé si No es que no son diapositivas, es el texto en sí. Lo que pasa que, ya. como les digo, miren, pues aquí vamos a sacar preguntas. Ya entendí. Aquí vamos a sacar Perdón. preguntas mejor, vamos a sacar unas 3, 4, para que ustedes tengan la posibilidad, porque ustedes, miren, pues, las diapositivas hubiera sido necesario si no se les hubiera mandado ese texto. Como ya lo tenían, ustedes ya lo leyeron, estoy seguro de ello. Ya leyeron lectura al mismo, y hasta sacaron apuntes, ya lo subrayaron y lo imprimieron y todo. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, aquí esto que os decía. Un instrumento de política industrial dentro del derecho internacional público, ¿qué podría ser? Utilicemos un poquito la lógica. Podría ser un tratado o acuerdo de libre comercio. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de política industrial? Vayámonos a los principios de la industrialización. ¿Qué se necesita para ello? Como decíamos al principio y aportaron las dos compañeras. Una materia prima. Por ejemplo, ¿Perdón? Comerciar. Sí, comerciar, pero tiene que haber una necesidad de un lado, de los dos lados, perdón. ¿Qué pasaría si aquí en Guatemala estuviera la producción de café, verdad? Pero nadie de otro país o no tuviéramos la posibilidad de comercializar con otros estados, con otros países, con otros continentes. ¿Qué haríamos con toda esa materia prima? No la consumiríamos nosotros, pero habría un exceso de oferta. Es lo que pasa con diferentes productos aquí en Guatemala que conseguimos muy baratos. Por ejemplo, la fruta. La podemos conseguir relativamente barata. Vamos a ver, hagamos una alusión a esto. En España e Italia, el vino es producido comúnmente de uva. Entonces, como la producción es tanta allá, el vino relativamente es barato. Hasta se sabe de que es más barato una botella pequeña de vino que hasta una botella con agua. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasaría si esos dos países no pudieran exportar sus productos? Habría un exceso de oferta. Entonces, por eso les digo, tiene que haber una necesidad bilateral de una materia prima y luego otro país que la industrializa. Por eso vamos, un instrumento, esto anótenlo, un instrumento de política industrial en cuanto al derecho público internacional podría ser un tratado de libre comercio o un acuerdo de libre comercio, en todo caso. Para eso es que es esta clase, compañero, para que vayamos debatiendo ideas sobre qué es lo que es el libre comercio, porque como les digo, yo soy consciente que esto habla un poquito más de historia. A partir de ese momento, es un poco como lo que nos sucedió con el tratado que se suscribió con México, que permite que Guatemala exporte bicicletas a México, pero no las puede exportar ni por vía marítima ni por vía terrestre. Entonces, ¿qué pequeño sucede? detalle, ¿verdad? Exportar las bicicletas por avión encarece tanto el producto que no resulta beneficioso para Guatemala. Nadie compraría las bicicletas guatemaltecas en México.
Entonces, ahí se está, digamos, aplicando esta política de protección industrial mexicana en detrimento de la supuesta liberalidad del comercio entre ambas naciones. Afirmativo, compañera. Y está bien escrito aquel dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Cabal. Entonces, ahí vienen los goles que nos meten o que se hace o viceversa, ¿verdad? Bueno, sí vamos a suscribir un tratado de libre comercio, pero bajo estas restricciones, ya sean embarcaciones, ya sea terrestre, ya sean los impuestos los impuestos que se van a cobrar, en fin, eso es lo importante que se tiene que tener en cuenta. Y recuerden que un tratado, un convenio siempre se es ratificado a través de reservas. Y ahí vamos a las negociaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, nuevamente les recalco, el derecho internacional público es un tema, si bien es cierto, jurídico, pero es naturalmente político. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Se ha de insistir en recordar que es originalmente una iniciativa mexicana inscrita en el marco de una orientación de política económica, KIVE, iniciada a principios de década de 1980 y uno de cuyos ejes centrales consistía en la apertura comercial. A partir de ese momento, la política comercial en México se orientó a la suscripción de tratados de libre comercio por todo el planeta y hoy esta política se limita a ello y a su administración. En ocasiones pareciera que está enfrascado en una especie de justa olímpica en cuanto a tratados para ganar medalla de oro. Los tratados vigentes por orden de antigüedad son los siguientes. Miren, no sé si se logra ver los resultados. Todos estos tratados tienen vigente lo que son México. Aquí se les puede preguntar, por ejemplo, 5 tratados. 5 tratados que tiene vigente México, porque el libre comercio que tiene México está a años luz del de Guatemala, por diferentes factores, temas de política pública y política internacional, una supremacía sobre Guatemala en cuanto a cuestión de puertos y asimismo la capacidad de aeropuertos que tiene para recibir y llevar mercadería. ¿Ustedes creen que Guatemala está capacitada para tener una amplitud comercial? Pues tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, puede existir un tratado de libre comercio, pero si no existe la capacidad de ese Estado en poder recibir todo el producto para, para, bueno, para recibirlo, para almacenarlo, es de por gusto. Y, y, otra pregunta, que si se les hace un corto eso, o Buenas noches, no escucho. Creo que al licenciado se le cayó la señal porque en México. ahí está de nuevo, ya regresó. Disculpen que. Se le cayó la señal otra vez. Ay, Dios mío. Vamos a ver, ya no se ve la presentación, ¿va? No, licenciado. No, Lick, hace Vamos a ratos ver. no veo la presentación. Híjole, vamos a ver ahora. Ahora sí.
Licenciado no tiene audio. Licenciado, disculpe, no sé si me escucha, pero desde hace como 10 o 15 minutos no tiene audio. No sé si los compañeros sí me pueden escuchar a mí. Sí, compañera, te escuchas, pero el licenciado creo que ya no tiene audio. No, yo solo veo que está el apuntador de la presentación, sube y baja las páginas, pero no se escucha. Sí, yo estoy igual. Yo solo miro las páginas que van y que vienen. Esa señal de que él sí está hablando, pero solo. Ok, ya se comunicó por el chat. Dice, disculpen compañeros, enseguida soluciono ese extremo. Sol, van a disculpar, como ha sucedido otras veces, pero es la única forma que logro escuchar sus voces, la verdad. Agradecido. Entonces, con hecho pensado, licenciado. No, para nada. Lo que pasa es que es otra computadora de la usual y me está atropellando un poquito. Miren, pues en cuanto al tema de México, del Tratado del Libre Comercio de México, que es un país representativo en cuanto a ese tema dentro de lo que es América Latina, en total, 11 tratados de libre comercio con 46 países y con los cuales se realiza más de un 90% del comercio exterior mexicano. Miren, pues esto, ¿eh? En cuanto al tema, no tomamos el tema de Guatemala en esta oportunidad para debatir lo que es el libre comercio porque México en ciertos aspectos está muy en su prioridad con lo que es Guatemala en ámbitos de libre comercio. Una pregunta podría ser, en total, 11 tratados de libre comercio con 46 países y con los cuales se realiza más del 90% del comercio exterior mexicano. A ellos habría que añadir la Alianza del Pacífico, proyecto de integración profunda entre Chile, Colombia, México y Perú,
que nació oficialmente el 20 de julio de 2015. Entonces aquí vemos el proyecto de integración profunda entre Chile, Colombia, México y Perú. Es un tratado de libre comercio en el cual no solo intervienen 2 países, sino que 4 en todo caso. Miren, Chile, Colombia, México y Perú. Son países que han ido o han evolucionado en aspectos económicos en superioridad de otros países. ¿Y qué tienen estos principalmente? Materias primas para exportar. Asimismo tenemos y el acuerdo transpacífico firmado por 12 naciones. Miren qué interesante. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. ¿Alguien sabe por qué se caracteriza Singapur y Vietnam en algunos aspectos de exportación e importación? Por su capacidad de producción en masa, licenciado. Afirmativo. Si ustedes se dan cuenta cuando compran una camisa polo, más que todo el polo Ralph Lauren, Tommy, o esas marcas, llamémosles caras o elitistas, muchas son hechas en Singapur, Vietnam. Ahora esta famosa marca H&M, si no estoy mal, está hecha en Vietnam. O si no, la que se ha ido levantando es Bangladesh. Entonces tomen en cuenta que tal vez nosotros les digo, Latinoamérica, en todo caso, en este caso México, nuestro vecino, exporta cierta materia prima y allá ¿qué se hace? La producción en masa. O sea que todos en sí, como siempre les he dicho, nuestro globo terráqueo, los diferentes países, repúblicas, estados que hay, nos necesitamos entre sí, hasta para el comercio. El 4 de febrero, gracias compañera, el 4 de febrero de 2016, aún no en vigor. Bueno, a ambos me refiero más adelante, establece el texto. Los 11 tratados han propiciado un aumento notable del comercio exterior, que se ha multiplicado por 6 desde 1994. En ese año, las exportaciones totales ascendieron a 61.900 millones de dólares corrientes, que se comparan con los 381.000 millones en 2015. Una conclusión superficial conduciría a afirmar que la política de suscripción y administración de tratados de libre comercio ha satisfecho sus propósitos. Si solo se pretendiera aumentar la exportación, sería correcta. Pero si de lo que se trata es de estimular el crecimiento económico, entonces no ha servido de nada. Ahora yo les pregunto, ¿qué ministerios estarían interviniendo en cuanto a la firma de un tratado de libre comercio en Guatemala? Hay 2 principales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Así es, el Ministerio de Economía infiere ampliamente en los temas de libre comercio. Vamos al desarrollo de la pyme, mi pyme, pequeña y gran empresa. Porque no se necesita, ustedes sabían que no se necesita ser una gran empresa para poder exportar alguna materia prima. Por si no lo sabían o si no se los he comentado, yo soy originario de Chiquimula. En el municipio de Olopa existe un señor, un empresario o emprendedor, llamémosle, que él exporta lo que es, se me olvida el nombre de ese término, son como sandijuelas, son como larvas, en sí como un insecto. Él lo exporta porque lo que extraen de ello lo utilizan para hacer aceites o medicina. Igual en mi mismo departamento hay, llamémosle minas, que sacan determinado tipo de piedras para que son materia prima para realizar la pasta Colgate. Y no son empresas grandes, no están constituidas como tales. Solo han hecho las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Economía para poder exportar su producto, que es quien apoya a todos los pequeños y grandes empresarios. Yo les decía que creáramos, ahorita que estaba en silencio,
Quisiera que creamos una, solo la compañera María Arce y otra compañera, y Denise y Andrea, si no estoy mal, aportaron en cuanto a la creación de un concepto de tratado de libre comercio. Creemos uno en este momento, de conformidad con diferentes textos de lo que hemos leído. ¿Algún otro compañero quiere aportar en cuanto a la creación de este concepto para que lo incluyamos como pregunta dentro del examen? Bueno, yo les propongo que Tratado de Libre Comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. ¿Les parece este concepto? Vamos a ver, puede ser que haya Sí, quedado otra vez. licenciado, Pues bien. sí, Sí, no está ya. hablando solo, licenciado, aquí la estamos Bueno, escuchando. gracias. Esos son los máximos ustedes. Bueno, quedemos así, que es un acuerdo mediante el cual dos o más países, porque no es necesario que sea únicamente bilateral, pueden incluirse otros países, reglamentan de manera comprensiva. ¿Qué significa reglamentan de manera comprensiva? Que van a establecer qué sí, que no se puede exportar, qué producto va a tener determinado arancel, como decía la compañera, qué producto se puede exportar por tierra, qué producto se puede exportar por aire y qué producto se puede exportar por mar. Sus relaciones comerciales, con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esta vía su nivel de desarrollo económico y social. Ustedes sabían que el tema de libre comercio en cuanto a inversiones, vamos a ver, ¿quién es la persona obligada a proveer trabajo a un estado, al conglomerado de un país? El estado, ¿no? Es del Estado, ajá. No, el Estado no está obligado a proveer trabajo, el Estado está obligado a crear las condiciones políticas y económicas para que los empresarios y la iniciativa privada creen las fuentes de trabajo. Mejor no lo pude haber dicho, compañera. ¿Otra compañera iba a hablar? Sí, totalmente lo que decía la licenciada Arce, ¿verdad? Sí, el Estado no es el que está velando porque haya trabajo, sino las herramientas para el desarrollo de ahí sí que como decía, las empresas puedan dar empleo, ¿verdad? Así es. Darlene Escobedo, ¿verdad? Gracias, Darlene. Afirmativo. El Estado es ese ente que está obligado a proporcionar, yo siempre he dicho, dos circunstancias bien específicas. Seguridad jurídica y seguridad tributaria para los inversores. Y las facilidades para su constitución dentro de dicho Estado para que las empresas puedan proveer empleo. Y esto tiene que ver también con los tratados de libre comercio. Si no hay inversión, si no hay comercio, ¿cómo se espera que se pueda ofrecer trabajo o crear fuentes de empleo? ¿Qué genera la exportación de ciertos productos y la intervención por parte del Ministerio de Economía? Que alguien que está produciendo café, que alguien está produciendo cualquier tipo de materia prima pueda sacarlo del país, facilitándole los medios y viceversa, que se pueda traer determinadas materias aquí al país para que dichas puedan ser industrializadas y así generar empleos. Es la única forma. Traigo este tema de quién es el que provee el empleo, porque la finalidad de los acuerdos y tratados internacionales es incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. Ahora, una última pregunta, más que todo de apreciación. Ustedes se han dado cuenta que países como México, Chile,
Argentina y en este caso Panamá son países, bueno, Argentina lastimosamente ya no, pero en su momento sí, son países que tuvieron su crecimiento y su puje y auge económico hace unos años. Por las cuestiones de puertos, la posibilidad de poder comercializar a través de sus amplios puertos y diferentes puertos que pueden tener. Lastimosamente, Guatemala, solo por el lado del Atlántico, solo tiene uno, entonces eso la ha visto imposibilitado. Ahora comparémonos con México. Es una situación bien especial. Bueno, compañeros, ya estamos llegando al final de la clase. Al final, entonces, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo mediante el cual 2 o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. También les puede venir lo que es la pregunta que mencionen 3 o 5 tratados de libre comercio de México. Podrían ser estos. 3 o 5 de estos. De igual forma, miren esto, en total 11 tratados de libre comercio con 46 países y con los cuales se realiza más del 90% del comercio exterior mexicano. De igual forma, les había aportado la otra que es, ¿cuál sería un instrumento de política industrial dentro del derecho internacional público? Un acuerdo o tratado de libre comercio, ¿verdad? Ese podría ser uno de ellos. Este texto se los dejé más que todo para que entendieran en sí la naturaleza propia de qué es el libre comercio. Si bien es cierto, no va orientado a Guatemala, que es lo que más nos gusta conocer de nuestro interior, pero es importante para que pudiéramos entender a grandes rasgos lo que es el libre comercio. Si bien es cierto, aquí también tengo varios estudiantes, hombres y mujeres que son muy capaces y tienen un montón de conocimiento en cuanto al tema. Y les agradezco mucho sus aportaciones para los demás compañeros que tal vez desconocen un poco de esta única área del derecho. Al final, yo quedo muy agradecido con ustedes por su participación en la clase y la vamos a dejar hasta aquí. Y para mañana, igual estamos pendientes para las 6 de la tarde para poder llevarla a cabo de una manera distinta. Va a ser un poco más dinámica la clase. Yo sé que ahorita ya están en las últimas, que ya están acabando la batería, pero les agradezco su participación, respeto y colaboración. Dando por terminada la clase de hoy, compañeros, ¿alguna duda? No, licenciado. Buenas noches, Lic. Gracias por todo, compañeros. Pasen feliz noche y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Feliz noche. Licenciado, feliz noche a los compañeros. Buenas noches, licenciado.